Vamos a estudiar la carta de Colosenses 2, del 16 al 19, y vamos a ver los puntos que tienen que ver sobre la costumbre judía, la libertad en Cristo, y por qué hay cosas que hoy podemos no tomarlas, y sobre todo también la parte de entender al hermano, que es muy importante. Cuando hablamos de la libertad en Cristo, tenemos que pensar siempre en la debilidad y en la fortaleza del hermano, que vamos a ver algunos puntos sobre algunos temas que pueden que sean a veces no contradictorios, sino yo diría que puede traer a veces situaciones entre hermanos, donde a veces vemos cosas que a nosotros nos pueden parecer quizá un poquito más frágil o muy importante antes de comenzar, porque no podemos confundir el libertinaje con la libertad en Cristo. Que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces a veces caemos en los extremos, siempre son malos. Los que son muy RT, como decimos nosotros, muy radicales, al punto de que si te ponen los zapatos y son marrones y no te combinan, ese color es del diablo. Yo me acuerdo así, hablando, yo me pongo siempre grasa en el pelo, pues en mi país habrá sitios que no pudiera ir a compartir, porque decían que esa es la grasa del diablo. Así mismo lo decían. Y ahí de ti si iba, y la corbata tenías que ponértela obligatoriamente. No, yo no uso, no. Me la pongo muy obligatoriamente, pero hay sitios que... Entonces, ese ya es muy rígido, exacto. Entonces, ese es un extremo, y el otro extremo ya es caer en el libertinaje. Vamos a ver algunas cosillas hoy, sin entrar muy en profundo, porque es un tema muy, muy complicado, el tema de la libertad en Cristo. Bueno, desde el verso 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a ver hasta el 19. Lo primero que vemos en el verso 16, es por tanto. ¿Y por tanto de qué? Por tanto de lo que se ha dicho. Entonces, lo que ahora viene es el resultado de lo que Pablo había mencionado y de lo que nosotros vimos en la clase anterior. ¿Qué fue lo que vimos según el versículo 14 y el 15? Primeramente, que en el 13 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y que Él nos dio vida. Pero ¿cómo Él lo hizo? Anulando, si se acuerdan, el acta de los decretos, y si se acuerdan, esa parte de anular era de limpiar, de lavar. El acta está limpia, ya no hay nada en ella, algo que se había escrito, pues el Señor con su sangre lo limpió, lo ha lavado, lo ha anulado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Él, aquellos que habían escrito el acta y que nos tenían sentenciado, como aquel guerrero o ejército que toma un botín y lo tiene cautivo. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de ese ejército, de las huestes de maldad que nos tenían cautivos. El Señor Jesús viene, como dice el versículo 15, lo despojó. ¿Qué hizo? Los derrotó y luego los exhibió, nos libertó. Fuimos libertados de aquellos que nos tenían esclavos. Y luego los tomó a ellos, como se hacía en los tiempos de cuando Pablo, por eso lo escribe, porque un general, ¿qué hacía? Exhibía sus vencidos. Y así se desplazaba en toda la calle de Roma, iba el general delante y llevaban a todos los prisioneros. Esto era una exhibición de su grandeza y de a quienes había derrotado. Eso fue lo mismo que hizo Jesús, los exhibió a quien había derrotado, a Satanás y a las huestes de maldad. Entonces, por eso el Señor luego, o la palabra nos está diciendo en el verso 16, por tanto, ¿por qué? Porque somos libres ahora en Cristo. Entonces ahora comienza el problema de la imposición de la libertad en Cristo. Entonces hay una correlación de lo que había sucedido de nuestra libertad con lo que ahora están tratando de hacer aquellos maestros que estaban ahí en Colosenses y que estaban infiltrando estas enseñanzas, de nuevo volvernos nuevamente a la esclavitud en Cristo. Somos libres de la incircuncisión. Ahora tenemos la circuncisión, pero la tenemos en nuestro corazón. Y ahora nuevamente Pablo está atacando otro problema. Colosenses 2, 16 al 19, atacando el problema ya de esa libertad, pero ya la libertad, porque acuérdense que la circuncisión era la del corazón. Pero ahora hay un problema ya
ya de imposición de cosas dentro de la iglesia. Claro, aparte de la incircuncisión o la circuncisión, perdón, ahora también viene sobre guardar lunas, sobre guardar días, sobre no guardarlos, sobre si lo guardo, y entonces ya hay que atacar otro problema que está sucediendo. Entonces, esa palabra que está aquí, para comenzar con nuestro tema de hoy, aquí vemos la palabra nadie, y es muy importante porque esta palabra es como todo. Todo es todo y nada es nada. Y esa palabra la vemos no tan solamente en el 16, sino también en el 18. Pablo la usa 2 veces porque en este caso Pablo está hablando directamente y está apuntando a gente. Ya aquí anteriormente él estaba tratando de demostrar y hablaba de una forma indirecta, pero aquí lo está diciendo directamente que nadie, y se lo está diciendo a aquellos que estaban tratando de traer todo esto, a personas directamente. Y lo dice en el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí vemos dos partes importantes y luego veremos la otra, pero está hablando de comida y está hablando de bebida. Acuérdense de que una de las cosas con las cuales Jesús tuvo que lidiar con los fariseos de aquel entonces fue con el problema de las tradiciones, de sobre la comida, si se lavaban las manos. Acuérdense, ahorita estaba pensando, porque no me lo recordé cuando estaba haciendo el estudio, si no lo hubiera buscado, pero había un libro, y esto quizá alguien que escuche el audio, si no sé si ustedes lo saben, pero hubo algo que se inventaron los fariseos donde agregaron, creo que fue 1000 y pico de nuevas normas, pero esto tenía un nombre. Algo así era, no me recordaba ahorita el Talmud. Y fueron leyes que ellos pusieron aparte ya de todas las que existían. El Talmud ya estaba hecho por fariseos, que había leyes que ellos habían puesto por ellos. Y por eso Jesús le dijo, ustedes no cumplen y están agregando más carga. Entonces aquí se topa con esta parte de esta imposición de bebida y de comida dentro de la iglesia, de si me lavo las manos, de los rituales, de si es lícito hacer una cosa o la otra. Aquí incluso se menciona que es muy importante, si quieren buscar, por ejemplo, no tienen que hacerlo, pero la Biblia habla muy claro sobre la parte de la bebida en Levítico capítulo 11, que ahí explica exactamente qué no se debería de beber y qué no. El problema es de que no solamente aquí, por ejemplo, me parece que esa es la parte del nazareato, que era donde se tenía que beber sidra y todo lo demás para las personas. Aquí lo está haciendo ya de una forma para toda la iglesia. Y era una imposición para toda la iglesia. Y estaba sumando una carga también a estas personas que no estaban, que el Señor no había dicho que tenían que llevar. Por ejemplo, también menciona la parte de comida, de bebida y de lunas nuevas o días de reposo. Los días de reposo no tendríamos que entrar, pero está en Éxodo 20 del 8 al 11, si quieren tomar nota. Los novilunios, que vendrían siendo o días de luna que no eran fiestas exactamente, sino de guardar. Esto, si quieren, podemos verlo en Número 10:10, para que entiendan lo que era un novilunio. Era simplemente como una tradición sobre un momento específico o sobre algo que el Señor había hecho. Y Números 28:11, que así es como... No, Números. Números 10:10. Eran algunas tradiciones que se mantenían, pero que no eran fiestas, ni eran tampoco como el día de reposo, que tenían ese peso tan fuerte. Número 10:10, si alguien quiere leerlo. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre los holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Era un acto solemne de acordarse, de mantenerlo por alguna situación. Esos eran los días de los novilunios o días de lunas nuevas. Ya los demás días, que son las fiestas, que es lo que menciona también en el mismo versículo,
pues también el Levítico capítulo 23, ahí están todas las Pascuas. Si en algún momento también lo quieren buscar, está la Pascua, los panes sin levadura, etcétera, etcétera, y también lo quieren estudiar, lo pueden estudiar. Vamos a ver a raíz del Nuevo Testamento porque es lo que queremos contrarrestar. Sabemos que las fiestas estaban ahí, ¿verdad que sí? La Pascua y todo esto. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento y qué dice Pablo sobre esto para nosotros? Primera de Corintios 10 del 23 hasta el 11.1. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿10? Primera de Corintios 10, sí. Versículo 23. Sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sí, ¿no? Sí, hasta todo, hasta el 23 y el 11.1. Sí, dale todo hasta el 11.1. Primera de Corintios 10, 23 hasta el 11.1, todo. Vale. Ya lo pillaste. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que os lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Aquí hay un problema en la iglesia sobre personas que quieren celebrar las fiestas. Y yo te digo algo, incluso todavía hay cristianos que vamos a decir, no cristianos judaizantes o cristianos que de alguna forma quieren mantener. Yo te puedo decir algo, si la celebra la fiesta o no la celebra, no hay ningún problema. El problema es cuando tú quieres imponer y decir que si no celebras las fiestas judías, no te vas a salvar. Y era el problema que estaba pasando en Colosenses. Entonces Pablo lo que está diciendo en Corintios es que hay un problema de conciencia. Y luego veremos también algunos puntos más, donde está diciendo de que yo tengo la libertad y para mí no es pecado el hacerlo o el no hacerlo porque es un asunto de conciencia. Si tú entiendes que si tú celebrar esto, que de contenido no tiene problema porque es para el Señor, haciéndolo para el Señor, si tú entiendes que al no hacerlo, pues te traería problemas o condenación, pues hazlo. Ahora, a mí que no lo hago, no me juzgue por eso, sino vivir para el Señor y para tu hermano. Incluso va un poquito más lejos. O yo aquí me fui un poquito lejos. Por ejemplo, ¿qué es lo que siempre debemos de mirar en lo que hacemos? Y aquí es donde quiero abrir un poco el tema y espero que nos podamos poner de acuerdo porque el tema es un poco espinoso con algunas cosas. Por ejemplo, yo puse aquí, hay fiestas y hay cosas, porque esto era una tradición para el pueblo judío. ¿Sí? ¿Vale? Hay fiestas que son tradicionales, como por ejemplo el carnaval. ¿Hay cristianos que celebran carnaval? Sí. Ahora yo pregunto, ¿el contenido es para el Señor o no es para el Señor? No es para el Señor. Entonces ya esto se sale de lo que es la libertad. Esto ya entra dentro del libertinaje. ¿Por qué? Porque por sí mismo su nombre, ¿qué es lo que significa carnaval? La fiesta de la carne. Entonces tú estás dando y estás ya metiéndote en otros textos bíblicos donde la palabra de Dios dice: no satisfagáis los deseos de la carne, sino los del Espíritu. No os embriagáis con vino, en lo cual es solución, sino con el Espíritu Santo. Entonces aquí ya hay un problema y hay gente que te puede decir: no, es que yo tengo la libertad y para mí no es pecado. Sí, para ti no lo es, pero hay un problema contigo que tú tienes que entender, y es que esa conciencia te tiene que tener tranquilo siempre y cuando no vaya en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Siempre y cuando. Entonces, si ya se pasa de ese lugar, otro tema que pudiéramos tocar, que lamentablemente pasa también, la fiesta de Halloween. Y se puede ver cristianos que quizás no la celebran directamente,
que es de decirlo, pero es fuerte saber que un predicador o un cantante muy famoso una vez mandó a su iglesia a llevar caramelos y chuche y dulce en la noche de Halloween y calabazas en la iglesia, y eso está ahí. No, yo no tengo mi cargador, está... Y él mandó directamente diciendo de que lo podían hacer para evangelizar y para llevar chuches de una forma sana. El problema es de que tú no puedes en una noche como esta, aunque tú lo creas que lo estés haciendo para Dios, meterte, porque tú vas a ser uno más del montón y estás apoyando lo que se está haciendo. Entonces ya esto no está rozando la libertad y de que tú lo estás haciendo para Dios. Aquí hay un problema también de doctrina y de realmente que tienes la puerta, como yo digo, de todo el ancho y pasa por ahí de todo. No tienes una puerta angosta, como dice la Biblia. Cualquier cosa puede entrar por ahí. Esto, bueno, porque pasa esto, no pasa, y no pasa nada, como decimos aquí en España. Otro tema que siempre ha sido conflictivo es el tema de la Navidad, en cuanto a lo que es la libertad y el asunto de conciencia. Yo celebro Navidad, no celebro Navidad. La verdad es de que si vamos al origen de la Navidad, pues realmente tiene un origen pagano, porque es así. Lo que pasa es que Constantino en el año 300 y pico toma lo que ya hacía el pueblo romano con una adoración que le hacían a Zeus y lo convierte en una adoración, en una fiesta a Jesús, fruto de qué? Fruto de la influencia que había tomado la iglesia cristiana bajo el dominio de Constantino, donde se impuso y donde se tomó como religión oficial. Fruto de todo esto viene la Navidad y viene otras muchísimas cosas que corrompen el evangelio puro que había hasta ese entonces. La iglesia se había mantenido apartada del Estado, se había mantenido apartada de todo lo que tenía que ver con corrupción, con instituciones, con una doctrina sana, hasta que llega Constantino, mezcla la iglesia con el poder político, con el Estado, le da poder a la iglesia, que es el poder que comienza en el 300 hasta nuestros días, que es la iglesia católica. Nunca lo perdió, con sus altas y sus bajas sobre papas y cosas, pero nunca perdió el poder. Y hoy tenemos lo que tenemos porque la iglesia se ha mezclado. No, eso tiene que salir ahí porque esto que estamos hablando del ecumenismo se ha mezclado con el Estado, se ha mezclado con la iglesia, y Dios no nos ha llamado a que nosotros estemos de esta forma, sino de que la Biblia siempre ha dicho de que íbamos a ser perseguidos y que nos iba a enviar como cordero en medio de lobos. No nos ha llamado a implementar ningún reino, vamos a decirlo así, terrenal de dominio en esta nación como cristianos, de gobernar la tierra, sino de predicar el evangelio simplemente y de llenarlo de la palabra de Dios. Entonces, este es un tema, el tema de la Navidad. El asunto es, ¿lo estoy haciendo para Dios? No lo estoy haciendo para Dios. En sentido, cuando un cristiano lo hace, lo está haciendo para Dios. El problema siempre aquí es que caemos también en la otra parte del radicalismo, de decir, no, porque es una fiesta que comenzó mal. Es cierto, comenzó mal, en un momento cambió. Y yo no quiero ver más el tema en la caja de Pandora con el tema de la Navidad, pero yo aquí haría como, porque cuando tú lo haces, lo estás haciendo celebrando la fiesta para el Señor, es lo que se quiere hacer. Donde yo lo dejaría, aquí si esto yo lo dejaría un asunto de conciencia. Si tú entiendes que te sientes mal haciéndolo, no lo hagas. Pero si te sientes en tu casa, juntarte con tus familiares para comerte una comida y lo estás haciendo para el Señor, pues entonces hazlo para el Señor. ¿Tú quieres decir algo? Eso es lo que hacemos los cristianos. Exactamente. Cuando así lo hacemos en familia, orar y comer y beber. Claro, pasarlo juntos. Beber sano, ¿eh? Todos los días de la semana tienen nombres de dioses. Exacto, romanos. también. En base a este argumento, el problema yo creo que es cuando hacemos algo, ¿qué practicamos en Navidad? ¿O qué valor tenemos? Exacto. Porque yo también, la segunda vez pienso, joder, qué mal, no sé qué, pero hay cosas que, bueno, podríamos dejar de hacer si es algo que no está bien dentro de la Navidad. Claro. Pero de la misma manera festejamos domingo y es un nombre de Dios romano. Exacto. Martes es Marte, Sí, miércoles o miércoles es Saturno, cada uno tiene un nombre. Así es. Tendríamos que nombrarlo de otra manera. ¿Cómo? Ni sabemos cómo, porque Claro. siempre fue así. Sí. Es pagano, realmente. Sí, El nombre de la semana cada, es pagano. y los meses del año también son paganos, me parece, cada mes, porque fueron ellos que lo inventaron. Entonces hay cosas que yo creo que tenemos que hacerlo por asunto de conciencia. Una pregunta, pero Sí. el mundo, aunque no sea cristiano, aunque no sea creyente, ve la Navidad como el nacimiento de Jesús. Se diluyó mucho. Lo celebra como algo de Jesús.
Sí. Aunque está en la historia de la Biblia lo que esté, la gente siempre está celebrando es eso, el nacimiento de Jesús, aunque realmente no vivan lo que realmente hay que vivir, porque el tema de la luz del mundo, el mundo entiende que Jesús, el nacimiento de Jesús representa eso. Lo que pasa es que no sé, yo estoy un poco confusa con eso, porque yo desde pequeñita, que mi padre era cristiano, siempre hemos celebrado la Navidad. Sí. Y lo que a mí representa desde pequeña es que celebramos el nacimiento de Jesús, la luz del mundo, la luz del mundo. ¿entiendes? Sí. ¿Tú querías decir, Valentín? Pero aquí, por ejemplo, está haciendo una encuesta, de hecho se han hecho encuestas sobre este tema en Europa, en Exacto. Estados Unidos, y dicen que la Navidad es para comer en familia. Se transforma en la última, sobre todo en la última generación, dos generaciones. Sí. 60, 70 personas. ¿Tú querías decir algo? Y además últimamente la Navidad está teniendo más preeminencia, Papá Noel. Eso también. Ah, sí, esa parte sí. Lo que pasa, Pero Judy, como para nosotros no existía el lo que pasa es que nosotros venimos de América, de un lado muy cristianizado y todo nosotros, pero hoy en día, como dice Valentín y dice Henry, ya incluso los niños no conocen a Jesús. La Navidad no, Jesús no forma parte de la Navidad, sino que forma parte de Papá Noel, es quien ha metido, han sacado a Jesús Papá Noel, y la Navidad es un tiempo más para comercio y sí, estar juntos. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos pues deberíamos de Papá Noel es dar el vuelta. Moloch de la Biblia. Papá Noel es el Moloch de la Biblia. Exacto, literalmente. exactamente. El Dios rojo, donde entregaba a los niños y lo ponía Exacto, en sus brazos. Para Sí. Exactamente lo mismo. aquel entonces lo sacrificaban y ahora se lo está también entregando al comercio. Es otra forma de tú matar a tu hijo, pero si lo dejas ahí, también lo estás haciendo. Sí. Entonces, así, Moni. Lo mismo pasa con la Pascua, ¿no? Porque la gente ya no celebra la resurrección, sino celebra el conejito que trae Y la huevos, coca. y Exactamente. todo eso, o sea, Exacto. Sí. Cosas. Así es, el Pues enemigo afecta a los tergiversa las cristianos, cosas. yo creo que en la iglesia o en casa con la familia. Claro, es realmente lo que toca. Vamos a ver el verso 17 porque el verso 16 está totalmente conectado con el 17. Aquellas cosas que vimos, que donde se encontraban en el Antiguo Testamento, tradiciones y demás cosas. Entonces Pablo está diciendo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, perdón. Y esta parte de sombra exactamente es eso, algo que no es lo real, sino que se parece. Entonces el Antiguo Testamento como tal es esto, es algo que lo veíamos y tratamos de ver a Jesucristo como luego nos lo presenta el Nuevo Testamento donde Él viene, pero en aquel entonces en el Antiguo Testamento era una sombra, era algo que venía Jesucristo. Isaías profetiza, pero no lo teníamos claro hasta que viene Pablo y como hemos hablado, recibe la revelación del misterio de lo que estaba ahí, pero que le es alumbrado y entonces puede explicarlo. Pero anteriormente era una sombra, lo que ellos mismos tenían y estudiaban, que todavía muchos siguen en la sombra, que el Mesías no ha llegado y todavía están tratando de que venga. Pero Pablo está diciendo, ya Cristo está y aquello simplemente ya era una sombra. Pasemos a lo que realmente importa, que es a Jesucristo. Esa palabra, buscar una palabra en su etimología general, y esa palabra esquía, que es sombra, se utiliza de la imagen o forma dibujada por un objeto. Esto está de ceremonia bajo la ley del tabernáculo y de sus utensilios. También tenía que ver, vamos a buscar en Hebreos 8:5, porque también tiene que ver con ofrenda, y ahí mismo veremos también a Hebreos 10:1 que nos da todavía un poquito mejor de luz sobre esa parte. Hebreos 8:5 y el 10:1. Todavía el 10:1 es mucho mejor. Leo el 5. Hebreos 8:5. Sí, hermana, dele para allá. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Era una sombra también de lo que tenía que hacer. Y el 10:1 es todavía mucho mejor porque ahí termina con una palabra que dice hacer perfecto. El 10:1, ¿alguien que lo quiera leer? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos
a los que se acercan. Amén. Este está más clavadito. Era la sombra, la ley de lo que había que venir, y aquellos sacrificios no nos hacían perfectos. Por eso viene Jesucristo, que ya es lo que realmente es. Entonces Pablo, volvamos a Colosenses 2, lo que está diciendo es esto. Yo no sé si ustedes se quieren quedar en la sombra, pero yo paso a Cristo, que ya lo tengo y lo tengo perfectamente revelado, y es a través de quien yo recibo el perdón de pecado. Hay esta palabra que está aquí, a ver, voy a leer algunas cosillas que tengo por aquí. Todo lo que hacemos lo vemos como sombra. Esta parte pensamos que estamos agradando a Dios, o sea, era como antes nos movíamos. O sea, era algo de lo que tú podías palpar, de cómo era, la ley era esto. Y por eso cerraba, porque era una forma de cómo tú querías agradar a Dios, a través de la ley de los 10 mandamientos. Era una sombra, era tratar de entender a Dios. El hombre trataba de entender a Dios. Ahora viene Jesucristo y ya se revela. Y ya tenemos entonces la revelación plena a través de Jesucristo de cómo tenemos que entrar al Padre a través de él. Entonces, esa palabra que está ahí, que es importante, la última que dice, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿qué se refiere esto con que el cuerpo es de Cristo? ¿Verdad? Que como que corta, está hablando de algo y entonces rompe. Por lo que pude leer esta palabra aquí, cuerpo, realmente hay algunas traducciones que dicen el objeto es Cristo. O sea, quita toda atención de lo otro y está diciendo, pero el objeto principal, o sea, aquello es la sombra y el objeto es Cristo. No sé si me doy a entender. Algunas traducciones lo ponen así directamente. O sea, quiten su atención, por eso decía, de la sombra, y enfóquense ya en Jesucristo. O sea, vuelvo y repito, aquello es sombra de lo que ha de venir, pero el objeto, pero lo importante, lo que vale ahora mismo es Cristo. El objeto es Cristo, lo que vale. Literalmente significa, tengo aquí esto, pero el cuerpo, el objeto de Cristo. Lo que probablemente significa, alguna traducción dice, pero el objeto se encuentra en Cristo. No sé si se entiende. No es la sombra, sino que lo importante es Jesucristo. Romanos 14, del 1 al 10. ¿Alguien que quiera leerlo? Para que pasemos al versículo 18. Y dejen a Colosenses. Romanos 14, del 1 al 10. ¿Alguien que lo quiera leer? Recibid al débil en la fe, pero no para conceder sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? ¿Qué juzgas al criado ajeno? ¿Qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Bueno, el que más, este texto tiene que ver mucho con lo que hemos visto del 16, 17 sobre los días y sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Él es el objeto, para Él vivimos y para Él morimos. Amén. O sea, no estamos pensando en distraernos con otras cosas. Y el verso 6 dice que el que hace caso del día, que ahorita veamos luna fiesta, luna nueva, a los que estaban pendientes de qué tocaba, si tocaba fiesta o no tocaba, Pablo dice, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, también para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, hablando de la comida,
y porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come también, y da gracias al Señor. Y el texto principal también de este, entre lo que vimos, es el 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, yo no puedo quejarme del Señor de Enrique, porque eres el criado del Señor. No sé si me doy. Yo no, o sea, y si el Señor lo tiene en pie a él, lo tendrá en pie, y si no, pues ya eso lo sostendrá. O sea, no puedo yo quejarme, el Señor es el Señor de todo. Algo que, por ejemplo, quería decir porque tiene que ver con la libertad y a veces con cosas culturales que tenemos que a veces aprender a lidiar. Y es que a mi país, lo digo así mismo, no vayas y te bebas una cerveza, ni siquiera de las cañitas, delante de un evangélico. Te mandan, ya estás en el infierno y tienes que convertirte de nuevo, y te va a orar por ti en ese mismo momento. Pero eso también, en Uruguay, en los años 60, cuando ¿Sí? fueron de acá suecos, misioneros que empezaron a evangelizar. Y también me acuerdo que mi madre, yo tenía 5 años, 6 años, ¿Sí? y mi abuelo criaba ahí animales, donde nosotros vivíamos en un campo, criaban, y le decía a mi madre, decía a mi padre, cuando el viejo mate las gallinas, decirles que no las ahogue, que le da un cuchillo y que con la sangre. Claro. Morcilla no comía. Nada, claro. Que tenía sangre. Entonces, eran cosas que ya venían. Entonces, claro, después uno va a decir, no, porque a mí me ha pasado acá en España, estando en casa de hermanos de la iglesia, y había morcilla. Yo decía, uy, estamos comiendo sangre. Claro, yo dije, no, yo sangre no como. Claro. Y está en el plato, no, muchas gracias. Muchas gracias, claro. Entonces, bueno, en fin. Hay mucho, Hay mucho. Y como creyentes tenemos que tener la madurez de esto, de que el que no lo come, gloria a Dios, y el que se la come, pues también gloria a Dios, lo hace para su Señor y Él le mantendrá en pie. A mí, así rápidamente lo diría, a mí me pasó eso, de que estaba en una mesa muy recién convertido, vinieron unos de aquí de Europa, se sentaron, pidieron su cerveza, oraron por la cerveza, eso fue lo peor. Oraron por la cerveza, que la estaban santificando y orándola. Yo me quería morir y eso para mí fue chocante. Tuve luego que entender y que esto no, y que simplemente es un asunto de conciencia, que no era pecado, pero me fue muy fuerte. Que oraran por la cerveza. ¿Lo ven? Y lo bendicieron, eso fue lo peor. A mí me pasó con un hermano también en Rumanía que tomamos una cerveza y no hay ningún problema, no oramos por él, nada, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hice un error, dije salud. Y cuando dice salud, dice, ¿cómo entregamos estas? Estamos dando, le digo, y si la tomas y no dice salud, ¿no es lo mismo? Sí, pero no fue porque digo salud, le digo, no le entiendo nunca el hilo. El formalismo. Está bastante prohibido también en ciertos sitios. En cierto sitio, sí. Pero bueno, santificaron la cerveza porque era San Miguel. Beber cerveza, Claro. allá no beben cerveza. Un cristiano, eso está fulminado, tú tienes que convertirte. Pero sí vino, un vinito sí, whisky sí, caña. Tampoco. Caña, licor cero. allá no se Cristiano bebe allí nada. huele Pero es como lo que Estados Unidos cada país, porque te vas a otros países, no se emborrachan ni nada, eso no es un problema, es un pecado, ¿no? Pero yo conozco pastores mismos que se tomaban un vasito de vino y no pasaba nada, dentro del pentecostalismo, no pasaba nada. Y a veces incluso por eso en mi país es muy típico el vino rojo. Por la mañana se levantan y antes de desayunar un vasito de 100 mililitros, pero todo el mundo lo hacía, antes en la antigua generación. Se tomaba un vasito de vino. Entonces, nadie se emborracha con 100 mililitros o 50. A ver, en la boda de Canaán Jesús convirtió el agua en vino. Claro, Entonces, la excusa para tomar. la gente dice como Jesús estaba de acuerdo, pues yo voy a beber vino. Pero puedes encontrar versículos. También dice Pero no que no embriaguéis. Sí, el asunto está es en no embriagarse. acompañar la comida. No seáis bebedores de mucho. Exacto. Un poquito. Sí. El problema está en el embriagarse embriagarse. es el verdadero pecado. Pero que para los dominicanos somos de no tomar la verdad alcohol. Es bueno porque es prudencial que no lo hagamos, pero bueno, otra iglesia fue al extremo que, por ejemplo, no hacían la Santa Cena con vino, porque si no sea que a los hermanos le tiene el gusto y que le guste. Y ya por ahí. Y cuando ser hermanos con problemas de antes, que sí, por amor a ellos, dice mal, que no caigan en la tentación. Pero no dar vino a la Santa Cena porque no sé que caigan y que le gusten, dices. Hablando de vino, O sea, no le el demos vino palos que a tenemos ninguno. 11 años bebiendo sí, vino. el vino con el que estamos nosotros tomando haciendo la Santa Cena tiene alcohol. Sí.
Está fuerte. Porque hay uno Pues que como vende de dominicano uva. habéis pecado, ¿eh? Lo vamos a rebajar. Bueno, Sí. seguimos. Pero esa es la idea. Acuérdense siempre que el contenido, si el contenido está dentro de lo que la Biblia enseña, porque aquí el asunto, si la Biblia dice que no es pecado, pues tenemos que tener la madurez de tener la conciencia tranquila de que el que lo hace está bien y también el que no lo hace. Pablo decía, me hacía griego, y como leímos en Romanos, ahí mismo 14 donde leímos, dice, yo me acostumbré, creo que dijo algo así, a vosotros por causa de ustedes, para no serle de tropiezo. Creo que lo habíamos leído en un versículo, algo así decía. Entonces es la madurez de uno de adaptarse. Vamos al verso 18 porque para que avancemos. Dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio. Y esta palabra o esa pequeña oración primera está hablando de descalificar. Lo que Pablo está diciendo, que nadie nos descalifique, es lo mismo que estábamos hablando ahora mismo. Por aquello, por asunto de conciencia, de hacer una cosa o de no hacer la otra. Pero también de que estas cosas, porque también hay que, yo he tratado de ponerlo hasta ahora desde el punto de vista de lo que es posible y tú lo haces y yo no lo hago, pero mantenemos el respeto y la madurez de que ninguno de los dos estamos ofendiendo al Señor. Pero también aquí hay un problema de que esto se quiere imponer. Entonces lo que aquí también la palabra de Dios está diciendo, de que nos quieren descalificar, como diciendo de que estamos equivocados y que tenemos que hacerlo obligatoriamente, que también es el extremo. Si tú no lo haces, estás descalificado. Y por eso la palabra de Dios está diciendo, nadie nos prive de vuestro premio, nadie nos descalifique de recibir a Cristo, de tener a Cristo. Y aquí entonces hay una parte importantísima donde dice, afectando humildad y culto a los ángeles. De otra forma diciéndolo, te descalifico y lo hago de una forma piadosa. Falsos maestros donde con astucia se presentaban de una forma humilde para descalificarte y hacerte entender que lo que estabas haciendo estaba incorrecto. Y eso es muy importante porque esta palabra es realmente, cuando aquí dice de afectando humildad, es fingiendo humildad. Eso sería, en otras traducciones pondría así, lo pondría de esta forma. Gente que tomando placer, aquí voy a leer algo que tomé del comentario bíblico, que no me dice, es decir, que ellos se sentían orgullosos de ser humildes. Ya hay un problema porque nadie se puede sentir orgulloso de ser humilde. O sea, ya la cosa está chocando. Era como esto de fingiendo. Esta falsa humildad se halla relacionada con el culto que ellos daban a los ángeles. Por eso luego dice más adelante, afectando humildad y culto a los ángeles. Tenemos que recordar que uno de los problemas de los colosenses era adorar a personajes intermedios entre el hombre y Dios. Esto era uno de los problemas que ellos tenían. Parece que la razón es que ellos se sentían muy poca cosa, así lo digo de broma, muy poca cosa porque era una falsa humildad, muy para adorar a Dios directamente. Ay, hermano, usted sabe que yo me siento tan mal, tan pecador, que tú no te sientes digno de poder adorar a Dios. Y así se sentían ellos. Entonces, ¿qué necesitaban? Los ángeles, con una falsa humildad, de dolor, de su pecaminosidad, y de que entonces te descartaban a ti, entrándote, diciéndote que tú tenías que hacerlo de esta forma, adorando a ángeles para poder llegar a Dios. Y si tú no lo hacías, pues eres un orgulloso. Y yo sí soy humilde. Es santo, exactamente, que es prácticamente muy parecido a lo que pasa hoy en la iglesia tradicional. No quieren ir a Dios, sino pídele a San Sebastián, a San Guadalupe, a San Reynoso, no sé, todos son. Exacto, hermana, no voy a decirlo, pero... No, pero ahí de la católica. Claro, esa misma. Que quieren ir a todos los santos pelados. La Rosa de Guadalupe, güey. De hecho, cuando Pablo escribe a Colosa, aunque el pueblo ya se supone que era cristiano, la idea es que Pablo ayuda, o sea, la idea de Pablo es que ellos aprendieran a adorar a Dios, a servir a Dios sin tabúes, ¿no? Es lo que entiendo. Claro. De eso estamos así es, claro, así es. Estamos Y había aprendiendo. profetas que fingían que no era. Que ellos creían que en su manera de adorar a Dios estaban haciendo lo correcto. Exacto. Entonces, por eso que la intención de Pablo era presentar una iglesia santa delante del Señor. Amén. Y que ellos aprendieran a ser santos por lo que Dios enseña o por lo que el Señor nos manda. Así es. Y esta falsa humildad también directamente se vean como piadosos al usar intermediarios y era una falsa justificación.
O sea, se sentían justificados por su humildad, y eso yo lo digo con amor. Pero ustedes se van a topar muchas veces con hermanos que no se sienten dignos, que siempre están en un estado de mutilación, de laceramiento, aunque no lo hacen, pero espiritual, y tú nunca lo ves en el nivel donde tienen que estar, donde la Biblia dice de que el objeto es Cristo y ya tú estás en Cristo. Y ya tú tienes que vivir de esa plenitud que te da Dios, que es lo que hemos aprendido con la carta y lo que mismo Pablo le estaba tratando de enseñar a los colosenses. Entonces hay que tener cuidado y poder identificarlo. Vemos un hermano, bueno, un día tú puedes estar, no me siento bien o lo que sea, pero si tú lo ves en una constante de que nunca se siente digno, cuidado, que puede que haya un intermediario. Y hay que descolocar esto. Hay alguien que está por ahí donde no se siente que puede llegar a Dios y puede que internamente esté utilizando otra forma de hacerlo porque no se siente digno por su forma. Aquí tomé algo también de... bueno, ¿por qué sustentamos que Pablo se refiere al culto de los ángeles, que era lo que ellos hacían? Vamos a leer ahí mismo en Colosenses, en el 1, vamos a leer unos versículos salteados que nos dan la razón de que se estaba refiriendo, era de esta humildad y de ángeles intermediarios antes de llegar a Dios. Y por eso Pablo en la misma carta de Colosenses lo debate. 1.16, ahí mismo en Colosenses, no se van a mover, porque él lo viene tratando desde temas anteriores. El 1.16, ¿alguien que lo quiera leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El 17, ahí mismo. Y él es de antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. O sea, aquí no hay intermediario. Otra parte también, el 20, ahí mismo, en el 1.20. Sí. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Aunque para nosotros nos parezca entendido y creíble, y lo sabemos que tenemos, o sea, nosotros entramos al Padre a través de Jesucristo, pero Pablo está atacando el tema y lo que está diciendo es eso. Ya Él lo reconcilió todo. ¿Y por quién entramos? A través de la sangre de Jesús. Porque está atacando el tema de los ángeles, del problema de los intermediarios para poder llegar a Dios. 2.9 también, que ya lo vimos. Ahí mismo, en el 2.9, para recordarle. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, amén. Que es la parte, que acuérdense, que no se le olvide ese texto para se le acerca un testigo de Jehová, que ahí habla de la deidad de Dios en Jesucristo, que no es divinidad, sino deidad. En la suya no parece. Hay que hacerlo con la nuestra entonces. Porque ellos también tienen sus versículos también Y para la evangelio. tienen sus versiones para atacarlo. Vale. A mi hija le dieron 2 porque le dijo, ya mi madre me lo explicará, porque ya la enrollaba y dijo, mamá, es que me enrolla y está bien lo que dice. Porque que ya ahora dice, apúntame lo que mi madre me lo lea. Bueno, miren, yo he tomado, esto también lo tomé de un comentario y es un pequeño extracto de el sínodo de la Odisea que se hizo en el año 363 y fue también incluso para rectificar todo lo que enseñaba la palabra. Todavía hasta ese entonces, 363, todavía la iglesia en algunas cosas iban bien y por lo menos esta junta que se hizo, pues tocaron exactamente estos temas. Dice: le es un pecado a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y adaptarse para invocar los ángeles. Eso está en el canon tal de ese momento. Y estaban rectificando todas estas cosas porque esto es en la Odisea, que estaba ahí mismo a 40 kilómetros de Colosenses. Y acuérdense que esta carta, como hemos dicho, Pablo dijo que se leyera también en la Odisea. ¿Se acuerdan? Entonces, este sínodo o este concilio que se hizo era sobre lo que estamos viendo ahora y estudiando. Y aquí se rectifica muchas enseñanzas de la carta de Colosenses. Ya le dije una. Un siglo después, dice Teodorete, al comentar precisamente este pasaje de las Escrituras, de Colosenses 2.18, el que acabamos de leer, declara: el mal que el apóstol Pablo anuncia continuó por largo tiempo en Frigia y en Pisidia. O sea, ese mal continuó, se extendió a otros lugares. Entonces dice: Ireneo, el mismo oriundo de Asia Menor, pero un gran viajero, en su obra contra las herejías, esto fue en el 182 después de Cristo, da a entender claramente que el culto a los ángeles estaba bastante diseminado, regado. En el 188, estamos hablando de que esta carta
se escribió en los años 80, me parece, después de Cristo, y esto siguió, porque era un problema de la iglesia. Esto un historiador lo dice. Da a entender claramente que el culto a los ángeles estaba bastante diseminado, ya lo dije, en el campo de los emisarios del error, y que la iglesia primitiva permaneció firme contra esta práctica impía al decir ella, o sea la iglesia, la iglesia tampoco llevó a cabo ninguna cosa por medio de invocaciones a los ángeles o por encantamientos o por cualquier otro malvado. Por el contrario, dice, ella dirige sus oraciones al Señor que creó todas las cosas. Eso está en un escrito del año 188. E invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ha tenido por costumbre hacer milagros para el bien de la humanidad en vez de guiar los hombres al error. Y aquí hay una cosa del tomo tal, libro tal, etcétera, etcétera. Que es bueno porque es parte de la iglesia primitiva, de escritos que sustentan lo que Pablo ya había tratado de atacar unos años antes de lo que estaba sucediendo en la Odisea. Quiero leerle, lo tengo yo aquí, ya vamos terminando porque ya estamos en el 18, solamente nos falta el 19. Lo voy a leer si quieren yo, Romanos 12 del 1 al 3, y esta parte tiene que ver con aquella parte de la falsa humildad que tenían ellos, que nos dice la palabra de Dios sobre esa falsa humildad. Bueno, un detalle muy importante incluso que dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Vale, entrometiéndose en lo que no han visto, y la última parte sería vanamente hinchado por su propia mente carnal. Primeramente vamos a ver la parte de la falsa humildad. Romanos 12 del 1 al 3 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ya de la parte importante, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con moderación. Eso lo pongo yo entre paréntesis, cordura ahí es con moderación, con buen juicio, traducen incluso otras traducciones, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si usted lo lee, no puede separar el verso 1 y 2 del 3, porque primero Pablo te está exhortando a que tú no te conformes, a que vive una vida en Dios plena, a que busques del Señor, pero luego está diciendo, mantente cabalmente en medio de esta búsqueda, porque a veces nos hinchamos, que es lo que pasa, y tenemos una falsa humildad. Es muy importante, yo lo digo porque a veces podemos caer en el error, y lo digo personalmente por mí, porque me ha pasado, pero creo que lo he ido aprendiendo. A veces nosotros se nos puede preguntar si que sabemos algo, y nosotros, es que si le digo lo que sé puedo aparentar orgulloso, o a veces pasa eso que es lo normal, lo que un cristiano no quiere, aparentar mal. Pero a veces también sabemos de que hay, en algunos casos, que no es todo, pero algunas veces no le digo todo lo que sé para que después lo voy a sorprender. Me lo guardo, exactamente. Y luego, pues yo no sabía que tú tocabas el bajo también, por ejemplo. Y tú un día le preguntaste, ¿tú tocas algún instrumento? Bueno. Y dice, bueno, y no te dice nada. No, realmente lo que debemos de hacer siempre es decir las cosas como son, sin vanagloria, sin nada. Hermano, ¿usted sabe cantar? Sí, hermano, yo canto. Sí, sé cantar. No sé cantar, por ejemplo, o no sé. Pero hay que ser sincero, porque eso es fruto de que usted está colocado, como dice el verso 1 y el 2, ha sido transformado y tu entendimiento no te deja hincharte. Que luego Pablo está diciendo debajo, no tengas mayor concepto de ti mismo, sino renueva tu entendimiento, poder entender, poder estar cabal, de buen juicio en las cosas y hacerlo con toda la tranquilidad, que no pasa nada, que podemos hacerlo y no tenemos que no aparentar que sabemos mucho, porque no hay que aparentar nada, sino realmente lo que toca. Sí, no sé. Gracias, sí, como le dijo una y que a veces el Espíritu Santo es el que te trae las palabras, te trae las cosas, que
Claro. una misma te pregunta y no sabe, y conforme está hablando, el Espíritu Santo te va trayendo las palabras. Gracias. No juega béisbol. No juega béisbol. Claro. Es verdad, yo a veces digo, si es así, y luego me pongo como cuando el pastor habla, ya me va recordando la historia, pero yo era así como estoy, no me acuerdo de nada. Sí, Yo a cuando el nosotros lo pastor agarran saca el tragando. capítulo, me acuerdo. Amén. Amén, así es. Mira, hay una parte que no quiero saltármela, ya estamos terminando, y es la parte de que están hinchados, porque acuérdense de que es como estos hombres están para poder meter todas estas cosas dentro de la iglesia. Tienen una falsa humildad y lo otro es que están hinchados en su vanagloria y en lo que creen. Entonces, esta parte dice que están vanamente, no han visto nada y están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Esta parte de hinchados en el griego es fusio y dice, se usa metafóricamente en el sentido de hincharse de orgullo, de envanecerse. Estaban envanecidos. Un solo texto para que busquemos, para que nos quedemos ahí. Primera de Corintios 4:6 y así también vemos otro que es muy importante. Y ya pasamos al 19 que no va a ser muy largo y ya terminamos. Primera de Corintios. 4:6 y alguien luego que busque a Primera de Corintios 8:1 ahí mismo. Pero esto, hermano, os lo he presentado como un ejemplo en mí, en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Sigo? No, solamente el 6 y esa es lo que dice que no pensemos más de lo que está, para que no nos envanezcamos. El 8:1, este es muy importante. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Amén. Yo creo que no era este el que yo quería. ¿Cuál es? Sí, pero el error fue mío. Esa es la parte en cuanto a los sacrificios de los ídolos. Aunque habla de esto, pero creo que es el 7 donde habla sobre el hermano. El 7:1. Por la fornicación, creo que sí, porque la palabra es sin causa. Aquí me equivoqué yo. Tantos versículos, pues puse el que no tocaba. Ocho, no El encuentro. 7 lo dice, pero a causa de la fornicación. No, creo que es segunda de Corintios, que creo que habla del hombre que tiene a su mujer por... Segunda de Corintios. Aquí habla de marido y la mujer. Ah, sí, el marido que cumpla con la mujer. Segunda, no sé. El 3 habla del Ahí marido y le la digo, mujer. hermano, hacemos saber. Me parece que el 7 es 3, sí. Libro de Corintios, 7. Pero habla de la potestad de la mujer causa. en su cuerpo. O sea, no sé si tiene que ver. Pero a causa. No, que primero de Corintios 7. Si no, continúo. Si no lo dejamos de tarea, que todo el mundo lo dice. Lo busque. Lo que pasa es que hay una parte, y es la parte donde se refiere, donde, bueno, habla de la inmoralidad. Todas las cosas no son limitadas, creo que aquí en el 6. No, me he perdido, sorry. Esta parte sin causa, es que el 8.1 no me cuadra. Está hinchado por causa de su mente. No, sin causa esto, a pesar de que él está hinchado en relación acerca de sí mismo. La verdad es que no tiene ninguna buena razón. Bueno, se lo voy a mandar por WhatsApp, lo voy a investigar. Pero tiene que ver con la parte que no lo encuentro, donde ya ahora quizá alguien que lo conoce bien el texto, habla sobre el hijo que tiene por esposa a la mujer de su padre. Lo menciona en Corintios cuando está hablando sobre la inmoralidad sexual. Pudiera encontrarlo, pero no lo voy a hacer. Entonces habla de esa parte sin causa. Y lo que se está refiriendo es a su forma de que aún por encima de lo que está sucediendo continúa. Es el estado lo que Pablo está, y luego cuando lo encuentren lo van a entender, porque luego lo encontrarán, lo que está hablando sobre el estado de esa persona, la capacidad que tiene, cuando Pablo está tratando el pecado, de cómo está envanecido, hinchado, donde dice que está aún por encima de lo que se está diciendo, continúa en el pecado. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces es lo que quería tratar, de cómo el envanecimiento
el hincharte te hace mantener una posición. Dice, aún sabiéndolo, tiene a la mujer de su padre, la tienen por esposa, cuando está tratando el problema de la inmoralidad sexual en la iglesia de Corintios. Ahora ya se me ha ido. Vale. Aquí en el capítulo 5.2 están envanecidos, no sé si es este. Y vosotros estáis envanecidos. Y... Ese mismo, gracias Enrique. Ese mismo, el 5, ahí lo verán, el 5.1. El 5.1, ya, gracias Enrique. Dice, era el 5, ahí está. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, el nivel que tenía esta persona, de donde se encontraba. Entiendan, y se nombra entre los gentiles refiriéndose al pueblo pagano, cuando en este caso Pablo está haciendo eso un extremo exacto, entre el pueblo de Dios y el mundo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, esto ya en cosas. Entonces, y vosotros estáis como envanecidos. Entonces aquí es donde entra la parte. No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, aún la iglesia había asumido y había llegado a entrar en la misma situación con este hombre. Porque la iglesia, como compartíamos, si se recuerdan el domingo, esto lo veía como algo normal. Bueno, no pasa nada. Lo estaba asumiendo, ¿eh? Si se ama, exactamente, si hay amor, porque todo ahora ya se justifica, gracias, Valentín. Es una muy buena forma de lo que está pasando hoy en día. Bueno, pues si se aman, pues no pasa nada. Entonces, gracias Henry, gracias Juan, todo por el apoyo. Verso 19, dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y yo creo que tengo aquí unos versículos, pero aquí podría mencionar algunas cosas. No debería ser necesario defender la posición de que cuando el apóstol, habiendo hablado de Cristo como la cabeza, que lo vimos en otros versículos, ¿sí? Y Él es la cabeza, versículos anteriores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vale, no se me vayan. Habla ahora de todo el cuerpo, y este cuerpo, ¿quién es? ¿A quién se refiere? La iglesia, exactamente, y que nutriéndose mutuamente, pues vamos creciendo a ese crecimiento que enseña la palabra de Dios. Pues yo lo voy a dejar aquí, yo creo que este versículo está muy claro, y no hay que romper, ni hay ninguna palabra, porque lo hemos venido ya tratando en toda la carta de Colosenses, lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, lo vimos ya en el capítulo 1, más atrás. Amén. Pues nada, oramos y damos gracias al Señor por este tiempo. Yo espero que haya sido de bendición para todos, también para mí. Y yo de verdad le digo que también yo estoy aprendiendo muchísimo, estudiando para lo que estamos haciendo. Interesante para todos. Bueno, yo quería terminarlo, pero no, siempre vamos a ver si ya terminamos otro versículo, los que nos quedan ya del capítulo 2, y hacemos un recreo, como dicen en mi país. Y luego otra vez lo retomamos el capítulo 3. ¿Sí? Oramos. ¿Quién quiere despedir?